durante estos días vinimos hablando del concepto de derechos humanos, de historicidad, derechos humanos de segunda generación, tercera generación, tratados, ciberdelitos, delitos, derechos biotecnológicos, crímenes transnacionales y por último vamos a ir muy brevemente a una pequeña, digo, introducción o charla sobre lo que es el derecho penal internacional. eh, y me parecía mejor que hablar específicamente de cada delito, hablar del tratado que da origen al órgano internacional que controla ese tipo de delitos de manera subsidiaria, que es la CPI. Y allí, dentro de la CPI, hablar muy brevemente de cada tipo de delito que ustedes obviamente deben conocer o deben tener una caracterización, aunque sea básica, de los tipos de delito que hablamos cuando hablamos del derecho penal internacional y lo que podemos llamarlo de alguna manera crímenes de carácter internacional que están por fuera de los tratados de, de combate a la delincuencia transnacional que estuvimos hablando la vez pasada, o de los ciberdelitos, etcétera, etcétera, sino que vamos a hablar hoy muy brevemente de crímenes mucho más graves y que tienen como eh, legitimado pasivo, de alguna manera, a la humanidad, ¿no? Con esta conceptualización tan complicada de lo que puede ser el bien tutelado humanidad. Para ello, yo voy a compartir un PowerPoint y acuérdense que mañana, bueno, después antes de terminar, vamos a arreglar bien para mañana. Acuérdense que mañana está la, la presentación que tienen que hacer ustedes para yo poder poner una nota. Después vamos a verlo. ¿Lo ven ahí, colegas? Sí, Sí, doctor. doctor. Directo. Sí, se ve. Bueno, obviamente que cuando uno habla de esto, a ver, yo he dado dos seminarios totalmente diferenciados de 2 meses cada uno, uno solo del CPI y una sola del seminario de Derecho de Derecho Penal Internacional, o sea que habría un montón de cuestiones para charlar. Me parece interesante tenerlo eh, como una presentación somera, y aprovechando los conocimientos que ustedes deben tener en la materia. En general, en nuestra formación de grado, ustedes me dirán, pero al menos en Argentina es un tema que queda para el posgrado, toda esta idea de, de- 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 de poder punitivo de carácter internacional. eh, y no se ve mucho dentro del ámbito del grado. Por lo tanto, la formación en general en este tema queda librada a este tipo de cursos como los que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero para hablar de los crímenes internacionales, yo quería hablarles primero, crímenes y delitos internacionales, eh, quería hablarles primero de lo que es la CPI. Eh, Cuando nos hablamos de la CPI, lo primero que les quiero decir es que ustedes sabrán que es una corte penal internacional de carácter permanente cuyo origen es el famoso Tratado de Roma. ¿Mm? Eh, la idea de una corte internacional penal permanente surge aproximadamente con un proyecto en 1872 por iniciativa de Gustave Moynier, que es el cofundador, junto con Henri Dunant, del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Y como qué? Como una respuesta a uno de los problemas del conflicto que le dio respuesta a estas primeras ideas, que fue el conflicto entre los franceses y lo que era Prusia, actual Alemania, en respuesta a los crímenes de guerra que se suscitaban durante la guerra. En ese contexto, por ese contexto, los países europeos temían perder soberanía con la idea
de un tribunal, como un poco lo fuimos hablando en estos días, de, con jurisdicción obligatoria sobre ellos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, al iniciarse el siglo XX, el escenario obviamente se vio cambiado principalmente por lo que fue la Primera Guerra Mundial y la penetración o la perpetración de crímenes de guerra, ejecuciones sumarias de civiles, el famoso genocidio armenio, que ustedes conocerán o se acordarán, primer genocidio no reconocido, lo que se llamó la violación y las costumbres de la guerra, deportaciones y todo tipo de delitos que en ese momento no tenían eh, tribunales ni jurisdicción competente para juzgarlos. Cuando termina la Primera Guerra, los aliados triunfantes firman los acuerdos de Sèvres y Versalles, y a distancia de este último, de Versalles, se dispuso crear un tribunal con jurisdicción y competencia para juzgar estos crímenes. Sin embargo, el contexto político adverso en el cual tuvieron eh, eh, juzgamiento algunos crímenes que se cometieron allí, quedó todo en un clima de impunidad y en general existía voluntad absolutoria, en la cual la mayoría de los acusados de algún crimen durante la guerra fueron absueltos u otros recibieron penas irrisorias o yo diría hasta simbólicas. Pero además, a esto hay que sumarle, colegas, que todavía estamos en entreguerras, por lo tanto, lo que no había era legislación internacional, ¿m?, en materia de crímenes de guerra, o sea que existían, yo diría, rudimentarias técnicas jurídicas que podrían neutralizar el principal argumento de las defensas cuando aparece el crimen de guerra. ¿Cuál es, colegas? Por lo cual, las defensas piden exhibición del autor material del crimen. ¿Cuál les parece que es el principal argumento de las defensas cuando una persona está imputada por crimen de guerra como autor material del crimen? Tal vez la tortura. No, Yo creo, no, doctor, que vuelvo a yo creo que repetir, perdón. ¿Cuál les parece que es la principal argumentación de la defensa cuando uno es imputado o cuando eran imputados quienes materialmente realizaban un crimen de guerra? Que se ha doctor, observado todos los principios de la guerra, doctor. doctor, en este Pero si era caso, un... yo A ver, considero que es el seguir órdenes de vidas, ¿no? En temas exactamente, de estructuras jerárquicas, seguir órdenes de exactamente, vida. exactamente. El principal argumento es lo mismo que pasó aquí en Argentina cuando fue lo de la dictadura, era la obediencia debida. Entonces a mí me dieron órdenes, ¿no? Yo cumplo órdenes, no soy responsable porque lo que hago es eludir la responsabilidad penal trasladándola a quien dio la orden. ¿Mm? Como no había norma, este era el argumento, por lo tanto, esos tribunales que se crearon ahí entre guerras fueron mayormente eh, eh, exentos de responsabilidad. Pero hacia el año 1937, el asesinato del rey Alejandro de Yugoslavia y el ministro de Relaciones Exteriores francés, Louis Barthou, ambos perpetrados debido a un ataque terrorista, abre de nuevo un contexto para crear una Corte Penal Internacional como mecanismo idóneo para sancionar o castigar tales crímenes. Eh, pero otra vez aparece
esta idea de menoscabo de la soberanía nacional como resultado de la jurisdicción obligatoria y no rectificó esta idea ninguna fuerza legal a nivel internacional. Acuérdense, queridos colegas y queridas colegas, que cuando yo estoy hablando del Tratado de Roma o del CPI, a diferencia del sistema de protección de derechos humanos que hablamos eh, a nivel internacional, en el caso del Tribunal Europeo, el caso de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana o del sistema africano, cuando yo voy al CPI, estoy hablando de responsables, personas. Cuando estoy en los otros sistemas, hablo de responsables, estados. Esto es una gran diferencia. Entonces, la CPI que me permite subsidiariamente la Corte Penal Internacional en caso de haber suscrito el tratado, si yo no tengo imputación en caso de crímenes de guerra a nivel local, puedo ir al tribunal y el tribunal tomar la persecución internacional a personas, no a estados. Esto es importante aclararlo, porque cuando hablo de estados, hablo de otros sistemas. Y si hablo de entre estados, hablo de otro sistema internacional, que tampoco viene al caso, que es el Tribunal de La Haya, por ejemplo. El alumbramiento jurídico de la CPI, yo diría, surge de más ya pasada la Segunda Guerra Mundial, de lo que fueron dos tribunales ad hoc creados para dos conflictos bien limitados. Y principalmente dos conflictos que yo diría redefinieron o refuncionalizaron el concepto del ius puniendi, o sea, el derecho de castigar y sancionar que poseen los estados, eh, y que traslada ese ius puniendi a la jurisdicción internacional. Y estos dos experiencias donde se crearon tribunales ad hoc es Yugoslavia y Ruanda. ¿Mm? Los dos tribunales ad hoc de Yugoslavia y de Ruanda, donde se juzgaron los delitos de lesa humanidad y genocidio que se cometieron en Yugoslavia y Ruanda, y teniendo como antecedentes principalmente el tribunal, digamos, madre de todo el derecho internacional penal, con el ius puniendi con jurisdicción internacional, que es el tribunal de Nuremberg, donde los aliados juzgaron a quienes cometieron delitos de lesa humanidad de las potencias que fueron vencidas, ¿no? Eh, en esta eh, en esta idea de la creación penal internacional, el tribunal de Nuremberg, diría yo, el tribunal ad hoc de Ruanda, el tribunal ad hoc de Ruanda del 94 y el tribunal ad hoc de Yugoslavia del 93, eh, podríamos decir que fueron los padres y le dieron evolución al concepto específico del principio de complementariedad del ius puniendi contenido en el Estatuto de Roma. ¿Qué quiero decir? El ius puniendi, quiero decir el poder de sanción para determinados derechos, para determinados, perdón, delitos. Eh, Acá tenemos algunos antecedentes de lo que fue la creación. Fíjense que la Convención sobre Prevención y Sanción del Genocidio del 48 nos da en su artículo 16 una, yo diría, sugerencia de creación
de una corte penal para poder combatir ese tipo de delito. El Tribunal ad hoc de Nuremberg, muy, muy interesante también. Eh, ¿Saben por qué el Tribunal de Nuremberg estuvo en Nuremberg? ¿Alguien sabe por qué se eligió la ciudad de Nuremberg para juzgar a- a los dirigentes nazis? ¿Vieron alguna vez una documental donde el nazismo hace una parada con antorchas y un desfile con trajes de época en una noche? ¿Alguna vez lo vieron ese desfile que es muy, muy impactante? Son todas banderas y águilas y tropas. Bueno, eh, ese desfile, esa presentación en sociedad del poderío del partido nazi alemán se realizó en Nuremberg. Entonces, ahí es donde se inició como fuerza, digamos, el nazismo, y por eso se eligió esa ciudad para darle fin al nazismo y allí juzgarlo, ¿no? Por eso se eligió Nuremberg. Después, como otro antecedente, tenemos la elaboración del comité preparatorio para la creación de una Corte Penal Internacional, con una presentación preliminar en el 53, y fíjense que recién en el 89 aparece el tratamiento de una comisión jurídica y el conflicto eh, de Yugoslavia replantea la necesidad de castigar los delitos contra la humanidad, el genocidio y la persecución racial. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece un tribunal ad hoc para juzgar crímenes contra la humanidad perpetrados en lo que era la ex Yugoslavia. ¿Mm? Eh, por eso, recién en el 94 aparece la Comisión Jurídica elaborada como base para la Corte Penal Internacional. Acuérdense que en el 94 también se crea el Tribunal sobre el Genocidio de Ruanda, famoso genocidio conocido como genocidio de proximidad. No sé si han estudiado el genocidio de Ruanda, pero es un genocidio de proximidad o de vecindad, donde una etnia procedió a matar y aniquilar a la etnia vecina, y es de proximidad porque los vecinos se mataron entre ellos. ¿Mm? Los Tutsi y los Hutus, ¿no? Muy, muy interesante, muy, muy triste. Eh, y la Asamblea en el 95 crea una comisión preparatoria para el establecimiento del CP de la Corte. Aparece una conferencia diplomática celebrada en el 98, el 15 y 17 de julio del 98, y allí aparece el Tratado de Roma del 17 de julio y crea la Corte con sede en la ciudad de La Haya a los efectos de juzgar a los responsables de genocidio y otros delitos graves. Eh, de hecho, la Corte entra en vigor recién en el 2002. Acuérdense que siempre la entrada en vigor de determinados eh, tratados tiene que ver con la cantidad de países que lo ratifican por su vía interna. Esa ratificación recién se pudo realizar en el 2002. O sea, la caracterización jurídica obviamente la va a dar una resolución de la Asamblea o una resolución del Consejo de Seguridad, lo puede hacer también, o la incorporación de un estatuto a través de un tratado multilateral, que este es el caso de
el Tratado de Roma, que por esta vía le va a dar legitimidad, le va a dar autoridad y eficacia para sancionar los crímenes perpetrados en la jurisdicción de los Estados miembros. Eh, Acá simplemente una diferencia entre jurisdicción y competencia. Acuérdense que la jurisdicción es la capacidad de los jueces para administrar el derecho y la competencia es la restricción a esa capacidad de administrar el derecho. Y en este sentido, la jurisdicción acá es esta capacidad de decir el derecho, designa acá el ámbito, el dominio, el territorio en el cual se ejerce aquella potestad, ya sea un estado, una provincia o un municipio, continental o subcontinental. En este caso, la jurisdicción de la CPI es una jurisdicción de los territorios de los países que se someten voluntariamente al tratado, y que el crimen se hubiera perpetrado en el territorio o en el estado parte. ¿Mm? Y obviamente la competencia es la limitación, ¿no? Eh, que tiene esta jurisdicción respecto a la capacidad de un caso determinado. Avanzo un cachito. A partir de la rectificación, la Corte empieza a tener competencia y se pueden realizar las investigaciones de un Estado miembro, perdón, de un delito cometido en uno de los Estados miembros, con dos tipos de competencia. Una competencia, yo pongo, me parece importante que la veamos del punto de vista de la articulación de la soberanía, ¿no? Y otra específicamente desde el punto de vista de la materia o de la razón que aplica a la competencia del estatuto. Eh, Obviamente que desde el punto de vista de la soberanía, el principio es supletorio. ¿Mm? O subsidiario. ¿Qué quiere decir con esto, colegas? ¿Cuándo es supletorio? ¿Cuándo es subsidiaria? ¿Cuándo les parece? Bueno, acá Doctor, tiene. Sí, sí, me parece que subsidiario se utiliza en segundo plano, únicamente cuando exactamente. las normas principales no resuelven el problema. Y el Exactamente. supletorio sirve para complementar o suplir la falta de regulación específica, aplicándose de manera adicional o alternativa. Sí. O cuando se viene impedido de ejercer voluntariamente el ius punendi en ese caso. Eh, esto es muy importante porque la actuación, si quieren decirlo de otra forma, la actuación de la CPI será inversamente proporcional a la actividad del Estado, o sea, al Estado local. Si el Estado local actúa, no actúa la CPI; si actúa la CPI, solamente en la medida que el Estado, como bien lo dijo acá la colega, se abstenga de, de perseguir, ¿no? Esto es muy importante porque todos nuestros países que han suscrito, entiendo que el Ecuador ha suscrito también la CPI, la Corte Penal Internacional, si el caso de Argentina, obviamente que sí. Si en Argentina no se habría juzgado los crímenes que se cometieron
posteriormente a la firma, la CPI podría investigar. Nosotros tuvimos un caso parecido, en el cual obviamente Argentina investiga, de hecho está investigando, ¿no? Eh, que es todo lo que fueron los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura militar. Todavía tenemos condena y todavía tenemos investigación, ¿no? De crímenes cometidos en la década del 70. Sí, Jane, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. sí, Respecto a eso, por ejemplo, ¿se podría hacer referencia al caso de los lápices? sí, la noche de los lápices. Ujú, exactamente. Sí, ese es un caso de desaparición de creo que fueron 10 o 12 adolescentes que reclamaban por un boleto estudiantil y fueron secuestrados. Ahora, Patricia, fueron secuestrados y hechos desaparecer, excepto uno, hechos desaparecer en lo que fue un centro de detención que está en Buenos Aires, que se llama la Escuela de Mecánica de la Armada, que era un centro de adiestramiento de la Marina, en el cual pasaron entre detenidos y desaparecidos unos 6.000 por allí, y de donde se daba origen a lo que la historia conoció como los vuelos de la muerte. No sé si ustedes conocen esa historia, en los cuales los detenidos eran, por supuesto, de manera ilegal, ¿no? Detenidos por grupos parapoliciales, eran drogados, subidos a un avión y se los tiraba drogados, digamos, dormidos, al Río de la Plata, ¿no? Todo eso surgía desde ese lugar, la Escuela de Mecánica de la Armada, eh, lo cual obviamente confirieron, mejor dicho, se configuraron delitos de lesa humanidad. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los hemos juzgado nosotros mismos, ¿no? Perdón, Patricia, después sigo si quieren, pero Gracias, Sí, sí, doctor. Patricia, doctor, yo quería consultarle, en este caso entiendo que la Corte entra al escenario como una corte complementaria a los tribunales nacionales. Sin embargo, ¿cuáles son los principales causas para que un Estado nacional no cumpla con eficacia el mandato jurisdiccional? ¿Me hago entender? ¿Cuáles son esas situaciones por las cuales un Estado que se ratifica como depositario, me invento, de la Convención de Palermo, por ejemplo, para que no cumpla con y bueno, los como requisitos de corrupción? de la misma manera, a ver, vamos a los conceptos básicos, digamos. Si yo firmo un tratado, lo firmo para cumplir. O sea, en general nadie firma acuerdos para incumplirlos, ¿no? O sea, cualquier tipo de acuerdo, no solo este, cualquier tipo de acuerdo. Ahora, hay muchos acuerdos que son firmados en determinado contexto, en determinado momento político, que después puede ir cambiando. Y los países no quedan bajo la jurisdicción de ese tratado, y a veces esa jurisdicción de ese tratado hace que esos mismos países incumplan en eso que en su momento firmaron. Doy un ejemplo, por ejemplo, un gobierno que puede tener implicación, y de hecho creo que tiene denuncia, o ha habido investigación del fiscal ante el estatuto, es Colombia. Colombia es signatario del Tratado de Roma. Pero bueno, en Colombia ha habido desplazamientos masivos, ha habido desaparición de personas, que a criterio del fiscal no han sido investigados, y Colombia tiene un caso ante la CPI. No sé si eso va a avanzar o no, pero puede pasar.
o puede haber un cambio. ¿Se entiende lo que les quiero decir, Patricia? O sea, en general, voy al caso argentino. Nosotros, si habríamos firmado el estatuto y no habríamos investigado, posiblemente habríamos tenido imputación. Porque el caso de Argentina, por ejemplo, o de las dictaduras militares, no estaba el estatuto. Si habría estado el estatuto y se habría amnistiado, no se habría investigado, seguramente que la CPI habría investigado por fuera de lo que la Argentina, por ejemplo, habría hecho o no. ¿Se entiende? Un caso, por ejemplo, le pregunto, ¿podría ser aplicable lo que ocurre en Venezuela con Por estos grupos ejemplo, pero, bolivarianos de limpieza social que por se ejemplo, disfrazan por homicidios, pero por en ejemplo, realidad se encuentran yo no sé cadáveres si desaparecidos, Venezuela digamos? ahora está en la CPI. Yo no lo sé si Claro. Venezuela está en la CPI, pero si Venezuela está en la CPI y reconoció la jurisdicción, Venezuela puede ser investigada. ¿Mm? Por supuesto que sí. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, saben que para esto hay que someterse voluntariamente. Muchos países no se someten voluntariamente porque en general violan las normas. Entonces, eh, Doctor, doctor, ¿se entiende? pero también parecería que hay un problema ahí con la CPI. La CPI, al fin de cuentas, no significa mucho en el mundo también. Si los principales países del mundo no están suscritos a la CPI, Estados Unidos, China, Israel, Rusia, ninguno se han firmado. Incluso Rusia creo que se salió. Entonces, Pero Estados Unidos ni siquiera ha firmado y es el país que más invasiones tiene y más y conflictos ve entonces, en el mundo. no sé a dónde vas. No, lo que te digo es ¿Qué que hace? la Corte, Que digamos que todos como Estados Unidos están sometidos. Esto es lo mismo. A ver, sí, lo que esto quiero es decir uno es no de uno que separe. Lo que quiero decir es de que, o sea, si los grandes países que son los que más conflictos armados producen y donde más violaciones a los derechos humanos se pueden producir, no suscriben porque no tienen el poder para no hacerlo y la decisión también para no hacerlo, la CPI termina siendo una cuestión secundaria que no tiene mucha influencia. O sea, tuvo influencia al ¿Influencia inicio respecto de quién? de sancionar ¿A quién? ¿ah? ¿A quién? O sea, el problema acá es este. ¿Usted lo quiere esto para sancionar a todo el mundo o para sancionar a algunos y hacer algo, lo que se pueda dentro de un país, dentro de un mundo donde las relaciones son de fuerza? La otra es que desaparezca esto y no sancionemos a nadie, dejemos todo impune. Yo No, pienso que en la materia de derechos humanos hay que mirarlo de manera progresiva. sí, el punto es Esto de que es, no, por perdón, ejemplo, no, ¿cuál ha sido, déjeme terminar Ujú, la idea. ujú. Si usted me lo dice de materia ilegal, ningún sistema de derechos humanos sirve porque hay violaciones de derechos humanos por todos lados. Idealmente es así. Ahora, si uno lo ve de manera progresiva y decir, bueno, al menos una parte, algo se puede hacer, cuando antes no se hacía absolutamente nada, me parece que es importante. Ahora, si usted me dice, bueno, la impunidad en Yugoslavia no hubo, en Ruanda se castigó a algunos, se castigan a algunos, bueno, listo. Desde ese punto de vista, yo creo que es eficaz. Si me lo dice desde el punto de vista general, digo que no. Ahora, ¿dónde me paro con esto? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo digo, a mí me parece que estos instrumentos sirven aunque sea desde lo testimonial. Ahora, ¿es lo ideal? No, no es lo ideal. Porque acá hay sistemas de fuerza, hay intereses que van por fuera. Pero bueno, me parece que es algo respecto a lo que no era nada nada. Por eso yo creo que lo dije en la primera clase, ¿cuál es el avance que hay? Que a mí me parece importante. La desaparición de la violación de los derechos humanos, no, porque eso sigue estando. Pero sí la conciencia que hay de lo que está bien y lo que está mal. Antes no se discutía esto, antes cada uno hacía lo que quería, antes cada uno... Es que eh, ahora, doctor, cada quien hace lo que quiere. O sea, Estados Unidos hace lo que quiere, China hace lo que Bueno, quiere, pero usted no Rusia tiene hace. otra posibilidad que hacer que de ahí Entonces, no tiene eso, tropas internacionales para invadir los países. Si no, dejemos como está, volvamos a los conceptos de soberanía. Como no se puede hacer nada,
como No, todos es que, lo que quieren, pero, yo pero no sí, creo sí, que sea así. es sano criticar. Por ejemplo, le cuento en la experiencia de Ecuador, para la base de manta que fue sacada de Ecuador hace algunos años, se exigió, mucho, había sido suscrita en tiempos de Yamil Mawad, y esa base de manta, en el convenio que fue firmado, se comprometía a Ecuador a no someter a los soldados norteamericanos que estén ahí a la Corte Penal Internacional. Incluso ahora Bueno, dicen que hay un pero es un convenio. problema del Ecuador Sí, sí, yo que entiendo eso. admite eso. Ofrecen un convenio que quizá dicen que esté firmado, no se sabe muy bien, en el gobierno de Noboa o creo que fue en el gobierno de Lazo, para que Pero digo, en ¿eso las es un problema de Galápagos, Estados Unidos o un problema del Ecuador que admite eso? en las Galápagos se va, también creo que podría haber la posibilidad de dar algún tipo de facilidades para hacer algún tipo de base, y también era parte de eso, que no se excluir a los soldados de Estados Unidos en esa base para que nunca puedan ser sometidos a la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos. Entonces lo que le digo es, o sea, al fin de cuentas O puede sea que existir. esto no sirve para nada. Para usted no Usted sirve para nada. está Porque el diciendo eso. Ecuador Yo lo que le estoy admite diciendo es de impunidad que, para Estados Unidos. no, o sea, si me deja terminar la idea, no sé. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que existen muchas críticas respecto de la estructura y de la vigencia de la Corte Penal Internacional, porque al fin de cuentas, o sea, los poderes fácticos, los poderes políticos grandísimos de los países que no quieren suscribirse, hacen que la Corte Penal Internacional sirva para unos, pero no para los más importantes o los más graves. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, yo no le digo que vayamos a reventar todo eso, pero existen Sí, críticas. pero Y digo, el sistema no pero digo, funciona, a fin eso de es una cuentas. crítica que yo comparto con usted, obviamente que esto es así. Entonces, ¿qué hago? Desaparece el sistema. O sea, esto es la pregunta que yo hago. Yo lo que quiero decir, esto es como, o sea, hay un montón de cuestiones y de normas y de derechos y de bienes jurídicos protegidos que inclusive en el ámbito interno no se cumplen. ¿Mm? O no se cumplen. A ver, el derecho penal se aplica a un determinado grupo de personas, a otro no. Entonces, por eso yo tengo que abolir el derecho penal, porque decir, bueno, los ricos nunca van presos, van los pobres. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo lo que digo ¿es lo ideal? No es lo ideal. ¿Estamos de acuerdo? Como no es lo ideal la persecución penal en general. A ver, si usted quiere que hablemos de la persecución penal, yo le digo que la persecución penal tiene que ver con el control social. Entonces, como tiene que ver con el control social, no lo aplicamos. No, pero eso No, también, bueno, hay que aplicarlo. porque, En este porque esquema, el poder yo punitivo, creo, al menos yo en el país, creo, nos agarra a todos, ¿no? No podemos decir, yo me excluyo, yo me salgo de esta no, de cuestión. hecho se O sea, a excluye todos nos gente. agarra. Ahora, que en lo real no agarre a los ricos o los poderosos, ese es otro tema, pero a todos nos Bueno, pero abarca. En sucede. cambio, en el caso de la Corte Penal Internacional, hay países que se excluyen, no quieren firmar, y Pero son los como que todo, más. pero como todo sistema internacional, mientras no tengamos un poder punitivo, digamos, de alguna manera centralizado, la, la, mm, la sujeción a la jurisdicción es voluntaria. Aunque usted sabe que ha habido imputaciones a determinados, aunque sea simbólicas, si quiere llamarlo de alguna manera, a determinados dirigentes internacionales. Es su idea. Yo lo que creo es que a mí me parece que como instrumento en un camino que se inicia me parece interesante. Puede ser obviamente criticable, por supuesto que puede ser criticable, como también es criticable el Consejo de Seguridad, donde usted tiene que, determinados países tienen veto, ¿no? Y otros no. ¿Por qué algunos países vetan y por qué otros no? Pero a mí me parece que desde el punto de vista, si usted quiere llamarlo, de un camino hacia, es importante. Después le tomo la crítica y obviamente la comparto, pero bueno, me parece que desde ese punto de vista es importante que exista. Sí, Patricia. Sí, únicamente confirmar la información que habíamos hablado, que de hecho estaba revisando y en efecto Venezuela es el único país en Latinoamérica que tiene un informe preliminar de investigación. Y relacionado a lo que especificaba el compañero, Venezuela a su vez ha sacado ha solicitado, ¿no?, otro informe denominado Venezuela 2, en que por primera vez se solicita se investigue con informe preliminar delitos de lesa humanidad, pero cometidos por bases americanas en Venezuela.
un poco va con relación a lo que mencionaba el compañero anteriormente. Yo creo que en efecto el trabajo que se hace, Eduardo, ¿no? Toda vez de que se están tratando temas de derechos humanos que son fundamentales. Y al reconocer que existe una deficiencia jurisdiccional en la investigación, tanto sea de fiscalía o tema judicial, puro es necesario que intervengan cortes internacionales a fin de que se haga justicia. Únicamente eso, doctor. Sí, en algún modo como algún tipo de garantía por sobre la soberanía del Estado. Bueno, algunos no se someten, tienen esto también sucede en el sistema de protección, digamos, latinoamericano, en la Corte, en el Pacto de San José de Costa Rica, por supuesto que sí. Pero bueno, a mí yo prefiero pararme en esa visión. Puede ser utópica, puede ser poco práctica, si quieren, de alguna manera, pero a mí me parece que desde un punto de vista a la, no- a la sola jurisdicción nacional, a que haya algo a nivel internacional que de alguna manera, para algunos, no para todos, sea una garantía de una justicia, aunque sea somera, me parece importante. Lo otro es no hacerlo, porque como otros no se someten, digo, desde ese punto de vista me parece importante, como también es importante que existan Naciones Unidas, que existan organizaciones que al menos puedan decir algo en algunos momentos de zozobra, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos con la limitación que bien nos dice Vladimir y que yo comparto. Sí, no sé quién levantó la mano, Mario Fernando. Solo para definir, gracias, doctor. Hablando de la CPI, como le decían los compañeros y usted también, solo para ir aclarando las ideas, tenemos claro que la jurisdicción está para ir atrás de el que cometió el delito, no del Estado, ¿cierto? Pero también está claro que si el Estado no es miembro, no puede perseguir el delito o el imputado es miembro de si el imputado es de la nacionalidad del país que es miembro, también tiene jurisdicción. Ahí está claro que pues, solamente aquellos países en los cuales tiene jurisdicción eh, aplica el trabajo de la Corte Penal Internacional. Entonces, por eso lo que decía el compañero, si el Sí, país no sí, desea, no quiere ser parte de, sí, entonces sí. los poderes de la CPI se ven un poco limitados, pero sin embargo es lo único que tenemos. Peor sería que no exista nada. Sí, acuérdense, por eso digo, tenemos competencia en tiempo, que es con posterioridad a la entrada del vigor, por lo A partir tanto, del 2002. exacto, serán imprescriptibles. Después tenemos, en relación a la persona, que estuvieran caído bajo la competencia, pero también es importante bajo el tipo de crimen y en el lugar donde es cometido. Porque, por Exacto, ejemplo, lo que nos decía Vladimir, aunque se le exima, se le exima a alguien y el país tiene ratificado, la exención a esa persona, más allá que sea eficaz o no, más allá que sea eficaz o no, no es oponible. Obviamente, aunque el fiscal cite, no sé, al coronel Thompson, y el coronel Thompson no va a ir, no va a poder ir a buscarlo porque está en una situación de fuerza, pero sí puede haber una interdicción de carácter internacional porque cometió un delito en un país que sí reconoce la competencia, que es diferente. ¿Mm? pero por eso dice que tiene jurisdicción sobre los individuos, no sobre el Estado. Exacto, exacto, exacto. Entonces, Por eso hay independientemente imputación, si el por eso país hay o no es un imputación, Estado por miembro eso o hay no es miembro. imputación en el caso, eh, el fiscal ha llevado imputación, por ejemplo, en el caso del bombardeo a Gaza, hay una imputación a algunos miembros del gobierno de Israel
porque si bien Israel no reconoce, Gaza ha reconocido, la organización Palestina ha reconocido la jurisdicción, por lo tanto puede haber una imputación en ese caso, aunque no sea eh, eficaz, si lo quieren llamar de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los delitos sobre la competencia? Cuatro: el genocidio, los crímenes de lesa, crímenes de guerra y crimen llamado de agresión. El genocidio, acá tienen, acuérdense que en el tema del genocidio, em, cualquier acto mencionado con intención de destrucción total o parcial del grupo nacional, étnico, racial o religioso, matanza del miembro del grupo, lesiona la integridad física a los miembros del grupo, sometimiento a las condiciones de existencia que llevan a acarrear su destrucción física total o parcial, medidas a impedir nacimiento, esto tiene un nombre, como es de eugenesia sexual, ¿no? Y traslado de poblaciones. Esto también está bajo la figura del genocidio. Eh, Uno de los temas que se debaten en la caracterización jurídica de este tipo de delitos siempre es si se necesita dolo o no. ¿Mm? Si necesita saber que uno está cometiendo genocidio o si el dolo es un dolo de carácter general o un dolo con desde el punto de vista penal, estoy hablando para los que eh, conocen, exista la posibilidad de un error o un desconocimiento vencible. Por eso es muy importante en este tipo de investigaciones o de delitos analizar los contextos. Cuando uno ve el genocidio ruandés, que es el genocidio más cercano, no sé si lo conocen el genocidio, pero el genocidio empezó eh, con una campaña eh, desde una radio, eh, creo que se llamaba la radio de las 20 colinas, eh, en el cual una radio nacionalista hutu empezó a decir que la otra minoría, que es la Tutsi, eh, iba a apropiarse de los bienes, de las personas, de la mayoría hutu, y empezó a generar un clima que ya venía desde antes, porque los Tutsi era la etnia que más tenía posición más alta dentro del gobierno ruandés, lo cual crea un plafón de odio que se viene trabajando durante tiempo, durante siglos, y que después estalla con un misil al presidente ruandés, que era Hutu, al cual se acusó a los Tutsi de haber tirado el misil. Y eso generó el comienzo de un genocidio, como les decía, de vecindad o de proximidad, eh, que terminó con la intervención de otro país, de países vecinos, de Uganda principalmente, pero con la muerte de casi 1.200.000 ruandeses, ¿no? De manera totalmente terrible. Si ustedes pueden ver, hay una película que se llama Un domingo no, perdón. Es el Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. ¿La han visto? Véanla, ahí van a ver un poco cómo
se dio este terrible genocidio, ¿no? Pero bueno, acuérdense que uno de los temas es esto, ¿no? Pero inclusive yo he tenido alguna lectura sobre, no sé, qué sé yo, por ejemplo, un sacerdote Hutu que recibió, em, por eso digo, este tipo de crímenes realmente nos pone en pregunta a la humanidad, ¿no? Yo tengo un libro de un periodista que estuvo y que fue contando algunos casos, y siempre me acuerdo de un caso en cual se condena a un sacerdote y a dos monjas que recibieron a refugiados Tutsi en su iglesia, los encerraron y los prendieron fuego. O sea, cosas terribles, cosas terribles, porque eran de otra etnia, ¿no? Sí, Wilson. Sí, Wilson, mi estimado sí. doctor, sabe que me llamó la curiosidad mucho el tema de los derechos humanos con el genocidio Mm, y últimamente lo estaba escuchando a un colega suyo que debe conocerlo, que es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Zaffaroni. que Sí, es, creo que ha sido presidente de la Corte Suprema de Argentina. Bueno, sí, lo él da, integró, sí. Y sí, él también da integró la corte Interamericana. sí, él da, por ejemplo, bueno, él hablaba sobre los derechos humanos, bueno, da una postura de que se ha consagrado más por miedo. Él da una opinión más por las catástrofes que se pueden originar cercanas y él justamente habla y decía sobre el tema del colonialismo europeo en el África, sobre los hereros en Alemania en 1906, sobre las atrocidades de Leopoldo II en el Congo y hablaba sobre el genocidio armenio. Entonces, él da una visión también muy amplia y lo que indica que en este tiempo nadie en ningún país se reunió para establecer ningún tipo de políticas a ese tiempo, sino que todo fue hasta que este genocidio se empezó a cometer en Europa, bueno, en este caso por los nazis. Entonces, bueno, llama mucho la atención y la reflexión porque en realidad creo que el mundo llega a ser conciencia desde otra perspectiva con relación a los genocidios. Sí, acordémonos que los genocidios siempre arrancan eh, con hacer culpable a un sector de los males que le pasan a los demás y con deshumanizarlo, porque la deshumanización habilita a que el otro no sea más persona, por lo tanto lo puedo exterminar. Por eso hay que estar muy atento con los discursos actuales que a veces se tiene de poner la política en blanco y negro, nosotros y ellos, la culpa es de tal sector, tal grupo. eh, Hay que ponerlo siempre muy en atención porque el retroceso en materia de derechos humanos por eso es muy difícil avanzar, pero es muy fácil retroceder, ¿no? Y muchas veces es muy fácil eh, justificar el retroceso en esto. Entonces, acá nosotros desde el punto de vista, digamos, jurídico, humanista, donde la centralidad es la dignidad de la persona, tenemos que dar una batalla desde lo discursivo y por eso yo insisto en resaltar el avance o los pequeños avances o de las pequeñas conquistas que tenemos, que si no, no tendríamos nada. Eh, Porque digo, siguiendo un poco con lo que plantea Vladimir, si bien lo de Vladimir es cierto, si yo digo, bueno, esto no sirve para nada, bueno, ¿qué hago? No hago nada, digamos. O sea, me quedo con que esto no sirve porque no están. Entonces digo, yo digo, desde lo discursivo, me parece importante resaltar la necesidad de que este tipo de instrumentos existan, que existan para todos, que sean eficaces, o que al menos que visibilicen una situación de la posibilidad de que determinadas cuestiones
puedan ser sancionadas, ¿no? A pesar de que existen situaciones que son realmente muy, muy graves y no, no son admisibles, ¿no? O que el no sometimiento de muchos países pareciera darle una ineficacidad a este tipo de instrumentos. Eh, y Entonces, pues, principalmente en tiempos donde pareciera que otra vez la guerra aparece, ¿no? Uno lee las noticias y realmente es muy preocupante, ¿no? Hacia dónde parece. Por eso fue que me llamó la atención, porque en realidad, si se observa una realidad de lo que pasa en la Franja de Gaza, Claro, entre las guerras que vienen en entre Libia Ucrania, y ahora los Siria, bombardeos, claro. entonces es una situación que, o sea, definitivamente no terminamos de generar una conciencia. Exacto. eh, y eso es lo malo, o sea, estamos yendo en retroceso, creo yo. Sí, sí, coincido con usted. doctor, Vladimir, quería preguntarle algo. ¿Cómo es esta cuestión de la estructura? Porque estaba usted hablando también y se ha escuchado del Tribunal Penal Especial para Yugoslavia, del Tribunal Penal Especial para Ruanda. eso fue al Pero, revés, eso fue claro, bueno, antes. ya, sí, pero el punto es que quiero preguntarles, pero de lo que entiendo, eso no tiene que ver con la Corte Penal Internacional, o sea, No, 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 no. crearon No, aparte la ONU, ¿no es eso cierto? fue anterior y Ujú, fue antecedente, fue creado ad hoc ujú. para determinadas situaciones por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea. Inclusive acuérdense que en Yugoslavia intervino Naciones Unidas en Claro, lo su que quiero momento preguntar como es, también. ¿no había todavía Corte Penal ahí? O sea, para No, esto. no, Ah, acordémonos que eso es 2002, la CPI, perdón, la CPI es del 98, 2002, y Yugoslavia es anterior y Ruanda es anterior. Entonces, lo ya, que hubo claro. fue ad hoc y digamos, lo bueno, para decir una palabra, porque no es lo bueno. Digamos, que la necesidad de los antecedentes de que se estaban dando este tipo de situaciones en determinados lugares del mundo aceleró la necesidad de que tenga que haber un instrumento y la creación del estatuto, ¿no? Porque si no tendríamos que ir siempre con los tribunales ad hoc. E inclusive los tribunales ad hoc, bueno, ustedes saben que el tribunal de Nuremberg tiene digo, me voy más para atrás, eh, una característica que es, juzgamos a los vencedores, juzgan a los vencidos, ¿no? Eh, pero bueno, como antecedentes son antecedentes válidos. Por eso yo vuelvo un minuto al ejemplo argentino. Nosotros con nuestra justicia ordinaria juzgamos una cuestión muy grave internamente. Por eso yo lo pongo en valor el ejemplo argentino, porque nosotros hemos juzgado delitos de lesa humanidad, en los cuales, que ahora voy a pasar, o sea, cuando no hay posibilidad de probar el dolo del genocidio, vamos al delito, donde tenemos un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, donde tenemos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelamiento, tortura, lo decía hoy Wilson. Entonces, lo que diría es, para que haya genocidio tengo que probar el delito, digamos, como técnica, si quieren, de imputación. Para que haya genocidio tengo que tener el dolo. Si no puedo probar el dolo, bajo y voy al crimen de lesa humanidad, donde cuando el acto sea parte de un ataque generalizado, un contexto generalizado, y ahí aparece el delito de lesa humanidad, es de más fácil prueba que el genocidio. ¿Mm? Y más amplio, porque acá lo que tengo es tortura, tengo encarcelación, eh, por lo tanto caen en un tipo de delito que son imprescriptibles. Puedo poner violación, embarazo forzoso, esterilización. em, por ejemplo, nosotros teníamos durante la dictadura teníamos violación a las detenidas, prostitución,
persecución de un grupo o colectividad bajo motivos políticos, raciales, culturales, nacionales, étnicos, que resulten inaceptables con el derecho internacional. Desaparición forzosa de persona, acuérdense. El caso de Argentina hemos tenido, según la Comisión Nacional de Desaparición Forzosa, casi 10.000, según los organismos de derechos humanos más, caso argentino pongo, ¿no? El crimen del apartheid, acuérdense el apartheid, régimen sudafricano, en los cuales los blancos tenían derechos diferenciados respecto de los negros, obviamente los negros menos que los blancos, o cualquier acto inhumano que atente gravemente sobre la integridad física o salud mental o física. Entonces, cualquier acto con la intención de destruir en forma directa a un grupo nacional es genocidio. Si no puedo probar la intención, pero el acto es un acto generalizado y sistemático contra la población civil, voy al crimen de lesa humanidad. Características de ambos crímenes, imprescriptibilidad. ¿Por qué los hacemos imprescriptibles, los delitos estos graves? Porque tienen que ver con los tiempos necesarios para la investigación. Los tiempos necesarios para la investigación. A veces, que es como lo que pasó en América Latina cuando salimos de las dictaduras, apenas uno sale de la dictadura es muy difícil de sancionar porque las condiciones o los contextos armados por estos gobiernos de facto hacen difícil que en el corto plazo se investiguen. Por eso es necesario por ahí tener tiempos, ¿m? Y que los tiempos hagan que haya una posibilidad cierta de hacer justicia en la investigación. Por eso la imprescriptibilidad. Eh, entonces voy a tener en la CPI genocidio, crímenes de lesa y los crímenes de guerra, ¿no? Los crímenes de guerra van a ser los delitos de los convenios de Ginebra, eh, violación del derecho internacional dentro de un conflicto armado, obviamente tratamiento de prisioneros, etcétera, etcétera. Los convenios de Naciones, perdón, de Ginebra, los pactos de Ginebra. Y por último, otro tema interesante es este delito, que es el delito de agresión, en las condiciones en las cuales un Estado ataca a otro y prepara, inicia actos de agresión por su característica o gravedad, viola las cartas de Naciones Unidas. Acá, en este crimen, puede estar imputada Rusia, por ejemplo. En la invasión a un Estado se va a entender acto de agresión, el uso de la fuerza de un Estado de soberanía contra otro, de conformidad a lo que dicta la Carta de Naciones Unidas. La invasión de un Estado al otro, el ataque de un Estado al otro y toda ocupación militar que derive de este tipo de o implique este uso de la fuerza. Lo que acabó de hacer Irán con Qatar. Lo que acabó de hacer Irán con Qatar, sí. Lo que pasa es que estos son temas que hay que verlos acá con. Sí, también habría que ver si no estaría, no podría entrar en el crimen de agresión. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de Israel también es un tema complicado porque Israel ataca países que en su constitución dicen el no derecho a la existencia del Estado de Israel. Entonces también habría que ver esos puntos, ¿no? Es todo un tema interesante para ver desde el punto de vista legal. El bombardeo, por ejemplo. ¿Mm?
el bloqueo de puertos. Como ven, y otro tema importante, el envío de grupos irregulares, sí, Danilo, o paramilitares o mercenarios. Pienso en los mercenarios principalmente que están en el África. ¿Mm? Eh, el grupo Wagner, por ejemplo. ¿Vieron el grupo Wagner, que son esos grupos de mercenarios? Sí, Danilo. Doctor, en el 2008 aquí en el Ecuador se produjo la muerte de unos guerrilleros que ocasionó un bombardeo por parte de Colombia hacia territorio ecuatoriano. Este estaría considerado también como crimen de agresión, porque Colombia lanzó su ataque a- acá al territorio ecuatoriano. Sí, podría ser. Sí, sí, claro que podría ser. Sí, sí. Hay que ver bien. Acá, acuérdense que lo que tenemos que ver es, bueno, la competencia, como lo estuvimos hablando con Vladimir y hablando de todo esto, y después el contexto. El contexto es el que me va a marcar la competencia. Y puede haber denuncia, claro que sí, claro que sí. ¿Mm? Lo que pasa es que hay que ir ante el fiscal, hay que ver si el fiscal abre la causa, pero sí, es posible, claro que sí. Lo mismo que financiar grupos paramilitares. ¿Mm? Acuérdense que ahí también nosotros vamos a tener un tema ahí, que es esta mezcla que hay entre paramilitares, narcos, negocios de narcotráfico. Eh, o sea, la conflictividad del delito transnacional, que escapa, digamos, un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, puede hacer caer algún tipo de delito o algún tipo de acción dentro de la CPI o el Instituto de Roma, y que va a- como a elevar la competencia por sobre la competencia nacional en caso de la inacción de los países, ¿no? Entonces digo, bueno, desde ese punto de vista, el Estatuto de Roma, bueno, acá les pongo algunas cuestiones. Como conferencia tenemos muchos estados partes, bueno, con la jurisdicción que les conté, bueno, tiene parte dispositiva, parte un preámbulo, tiene cláusulas finales. Bueno, y nada, yo esto, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero tiene principios generales e interesantes para que ustedes vean, de las penas, tienen los juicios, la forma de investigar, la forma de enjuiciar, cómo es el juicio. Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con la sede de la corte, cómo se conforma la corte, la acusación. Yo lo que les puedo decir, bueno, los crímenes, el ejercicio, la admisibilidad, es bastante interesante como para que lo vean. Esto se los dejo a su estudio posterior porque no nos da eh, em, para hablarlo. Me parece interesante esta parte, donde no hay pena sin ley, no hay pena sin crimen sin ley, la responsabilidad, la exclusión de menores, en un lugar donde muchas veces ustedes saben que este tipo de delitos utilizan menores para cometerlos, la responsabilidad de los jefes, la prescriptibilidad, el elemento de intencionalidad, artículo 31, interesante, el error de derecho y de hecho y los eximentes de responsabilidad penal. Interesante, todos estos principios de derecho penal que les invito a leer, lo mismo que la organización, ¿no? De cómo se realiza el juicio, bueno, la composición, la independencia, cómo se puede eh, formar parte. Lo que les puedo decir es que como dato, es que
El primer fiscal de la CPI fue Luis Moreno Campo, que fue un fiscal adjunto del juicio a las juntas militares argentinas. Fue el primer fiscal, no sé si lo conocen, fue el primer fiscal que tuvo el sistema penal internacional de la CPI. Este, Doctor, en la película, disculpe, yo no he leído sobre el caso, pero la película ayuda bastante con Ricardo Darín. claro, Ahí aparece él bueno, como adjunto, pero no me acuerdo el claro, ahí nombre del está. fiscal principal, doctor. ¿Cómo era el fiscal Luis principal? Estracera. Estracera, excelente. José Luis Estracera, si ustedes ven esa 1985, es la película del enjuiciamiento, muy interesante la película donde está Darín. Eh, el segundo de él era el fiscal Luis Moreno Campo, que era jovencito, después fue fiscal de la CPI. Muy interesante el juicio Doctor, ese. y es importante que Luis Moreno Campo decía, él en una entrevista lo escuchaba decir, de que él tenía, o sea, toda su familia era de militares, ¿no? Tenía tíos, Sí, sí, primos, sí. incluso creo que el abuelo había sido militar, entonces tenía todo en la carga de la familia, diciendo que era como un Todos en sistema, contra. Por todo en contra, eso, pero él por eso, cumplió su Vladimir, trabajo, les ¿no? cuento que para nosotros los argentinos es un juicio ejemplar, porque ese es un juicio de la misma justicia con la gente que venía trabajando en la justicia. O sea, Pero eso es importante también mencionar de que como que parece como que le dieron el trabajo al fiscal Estracera como para que fracase, porque lo escogieron así como y le dieron, por ejemplo, ahí se ve en la película de cómo le dan, o sea, él no camina, no utiliza el personal de la fiscalía, algo así, ¿no? Y se va y se busca a los recién graduados porque quería gente sí, que esté lo que pasa, contaminada con el sistema, ¿no? Y como que decían, le obligaron a hacer eso como para que fracase, y total, todos los jóvenes abogados y abogadas que se sumaron fueron fantásticos, ¿no? sí, eh, sí y no, digamos. Cuento, porque Alfonsín estuvo el presidente cuando asume, breve, interesante, les cuento, yo era recién estudiante de Derecho, ¿no? Cuando asume, Alfonsín firma dos decretos. Eh, Hasta ahí los militares habían indultado a todos, se habían autoamnistiado, se autoperdonado. Entonces firma dos decretos, el 158 y el 157, que manda que a investigar los crímenes cometidos por las organizaciones subversivas o terroristas y por los militares. Que esto fue criticado porque Alfonsín en su momento, en su campaña, proponía investigar en comparación a quienes ahora son los dueños de los derechos humanos en Argentina, que proponían amnistía, ¿no? Y que ahora son los paladines de los derechos humanos, el partido político que son los dueños de los derechos humanos en Argentina, que en ese momento proponían la amnistía. Alfonsín proponía investigar, manda a investigar, pero primero, ¿qué hace Alfonsín? Con una estrategia muy interesante, dice, primero, el que va a investigar es el Consejo de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas se auto-investiguen, se autodepuren y se reconcilien con la sociedad. Esa era la estrategia de Alfonsín. Y teniendo como apelación la Cámara Federal, donde estaba Estracera y sus amigos. Como las Fuerzas Armadas, pasado el tiempo, no investigan, empiezan los juicios en la Cámara Federal contra las juntas. Y ahí es donde aparece Estracera y ahí es donde aparece la Cámara Federal de personas que después fueron a la corte, etcétera, etcétera. Eh, y le dan este trabajo a Estracera. Claro, Estracera era un fiscal ordinario, digamos, ¿no? Como bien lo decías vos. Pero había mucha presión porque los militares recién tenían, de hecho después tuvimos levantamientos militares y todo eso. Entonces, lo que se hizo durante el juicio fue muy valioso en un contexto muy desfavorable, con muy pocas herramientas, como bien lo dices. Y les cuento que mientras yo estudiaba para ser abogado, yo trabajaba en una fábrica a la mañana, a la tarde estudiaba para ser abogado, porque estudiábamos a la noche, entonces a la tarde estudiábamos escuchando por la radio, porque no se transmitió por televisión, el juicio. Entonces, mi fondo era el juicio, los testimonios del juicio. Entonces, para mí ese juicio ha sido parte de mi vida y de mi formación profesional
porque lo escuchábamos por la radio, ¿no? Los testimonios y la sentencia. Hasta compramos un diario que salía todos los días, que era el diario del juicio, donde se transcribía el juicio. Entonces fue un juicio muy importante ese juicio, donde, y muy importante los testimonios, ¿no? Eh, y que en ese juicio se vuelca todos los testimonios, y con esto termino, que recogió la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue una comisión que creó Alfonsín, en cuya presidencia estaba un escritor argentino que ustedes por ahí escucharon, que es Ernesto Sábato, un escritor bastante famoso de mi país, donde se recogieron todos los testimonios de las víctimas y de las personas, en las cuales después eso sirvió como base para la acusación. Así que bueno, fue nuestra pequeña CPI argentina, ese juicio. Y bueno, a partir de ello se generó toda una corriente bueno, después terminó limitándose el juicio, hubo indultos, pero después se reabrieron. Bueno, toda una historia que algunos conocerán y que es para otro encuentro. Así que, bueno, colegas, se hizo largo y acá. Em, bueno, em, colegas, a ver, yo estoy compartiendo todavía. No, no, Ya no, doctor. no. Bien, bueno, mañana vamos a hacer la etapa esta evaluatoria no traumática, si quieren llamarlo de alguna manera, porque obviamente no voy a ponerme a desaprobar a nadie. Lo que necesito es poner una nota. em, Mañana yo, si a ustedes les parece, eh, yo voy a empezar a estar acá en el aula una hora antes. Voy a estar en esta aula porque vi ahí que tenemos dos. Una que es un aula de tutorías y esta aula. Vamos a estar en esta aula, que es la de clase. Así que yo a partir de las 7 hora argentina, ustedes serían las 5. 5. 5 horas ecuatoriana voy a estar. Si ustedes pueden ir conectándose, vamos charlando brevemente, 5 minutos, 4 minutos por persona, y yo voy poniendo una nota y después se pueden desconectar y ya damos. Pero lo que necesito es que estén todos los que puedan sumarse un rato antes, así yo puedo ir descargando y podemos terminar a tiempo o terminar antes. Pero si alguno puede ya venir antes, yo los espero. ¿Puede alguno estar? Sí, ¿no? Entiendo que algunos podrán conectarse. Los que no, conéctense a las 6 horas de ustedes y bueno, y vamos cerrando la cursada. Espero que más o menos estén conforme con, con el portero, no, con el, sí, Jorge Cuenca está hablando, no, no, no leo el chat, a ver. Buenas noches, doctor. Disculpe, estaba queriéndole consultar cómo me hago para comunicarme con usted directamente. Yo puse el teléfono el primer día ¿Tal vez me lo puede recordar? pero, colega, somos gente grande. ¿Usted no estuvo el primer día acá? Sí, sí, sí estuve. Bueno, mire, fíjese, si no alguno de los colegas que tenga, no sé si alguien tiene ahí, lo pongo de nuevo. Yo puse mi teléfono particular por si algún día caían presos en Argentina. Ahí le voy a poner. Está en el chat, ¿no? No. Y si no me escriben por Instagram. ¿No tiene Instagram, Jorge? Mm, ¿No tiene Instagram? no, Bueno, ahí voy a ponerlo de nuevo. Yo creo que estas cosas, gracias. es importante estar atentos. Somos toda gente grande. Voy a poner de nuevo.
Creo que va al más, adelante el 54, no lo sé. Ese es el teléfono. Argentina, 9 porque es celular, 11 porque es de mi provincia y mi número. Ahí lo tienen. Me manda un mensaje y me dice qué necesita. Bueno, Ok, gracias. mañana entonces vamos a hacer así, una pequeña presentación de algunos de los temas que hemos visto, o algún tema de su interés, algún caso. Alguien me preguntó si se puede hacer una pequeño PowerPoint. Sí, lo que pasa es que se puede hacer, pero tiene que ser muy corto, porque si no, no llego con el tiempo. ¿Mm? Si no, charlamos brevemente, sin problema, y yo pongo una nota. Lo que no sé es la nota. ¿Ustedes qué tienen, del 1 al 10? Como en Argentina, del 1 al 10. Perfecto. Bueno, sí, yo voy a dejar de grabar. Si más preguntas,